En primer lugar, eh, quiero darles la bienvenida al Congreso y quiero darles la bienvenida a esta mesa que es del eje de filosofía de la liberación en diálogo. Entonces, pues vamos a seguir el orden que está establecido en el programa muy pronto. Esperemos que Gabriel se una. Y bueno, cuentan aproximadamente con 20 minutos. Yo estaré moderando el tiempo. 2 minutos antes, pues abriré el micrófono para que ustedes sepan que se va a acabar el tiempo y puedan redondear la idea y terminar. Y al final de todas las intervenciones, pues vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios, de diálogos que nos interesa muchísimo. Y bueno, pues entonces damos por iniciado. En primer lugar, tenemos la presentación de el trabajo de Maya Gabriela Verasay Suazo, em, que se titula La despolitización del feminismo, consecuencias negativas para la democracia y la liberación de nuestros pueblos de la Via Yala. Entonces, bienvenida Maya. Maya hace parte del colectivo Cementera, que es un colectivo de pensamiento decolonial. Bienvenida. Muchas gracias, Lina, Aski Haipukipana, Cuyacanaka, Gilatanaka. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Mi nombre es Maya Verazaín, soy feminista comunitaria de la Via Yala, actualmente una de las voceras del feminismo comunitario aquí en la ciudad de La Paz de Bolivia. Y quiero presentar este trabajo que ha sido desarrollado durante todo el tiempo que he hecho el diplomado en Filosofía de la Liberación, justamente trayendo a tierra estas reflexiones tan importantes en tiempos tan turbulentos que vivimos en nuestra Via Yala, ¿no? Bueno, para comenzar, creo que es muy importante tener en cuenta que el feminismo ha tenido desde los años 2000 un impacto muy importante con relación a la visibilización de la opresión de las mujeres y algunas formas de machismo que nos oprimen, ¿no? Este crecimiento ha generado que hayan en diferentes partes de América Latina grandes olas feministas, movimientos colectivos y una gran aceptación de parte de la población acerca de las propuestas que se iban llevando, ¿no? Sin embargo, así como el sistema siempre hace, la apropiación de estas luchas, se ha comenzado a institucionalizar el feminismo desde diferentes corrientes, principalmente llevadas a cabo por ONGs y otros movimientos internacionales. Estas movilizaciones, si bien han logrado muchas conquistas de derechos y entre las cuales se puede hablar de la despenalización del aborto, de leyes específicas de protección para las mujeres dentro del ámbito de lo que es la violencia contra la mujer, muchas veces ha actuado en los mismos discursos y las propuestas de forma limitada, ¿no? Eh, o mediante esta institucionalización se ha comenzado a despolitizar las luchas de nuestros pueblos. Uno de los ejemplos podría ser claramente el enfoque de género y de la igualdad, ¿no? Que basa básicamente sus estructuras en que existe una desigualdad entre hombres y mujeres por diferentes razones, pero que esa sería la base fundamental de la desigualdad con las mujeres, ¿no? Esta problematización de la vulnerabilidad, de la despolitización, hace que las luchas por las conquistas de las mujeres se conviertan en proyectos y en enfoques completamente individualizantes y universalizan de alguna forma cuáles son en realidad nuestras reivindicaciones, ¿no? Sin tomar en cuenta que las mujeres no somos iguales en los diferentes territorios y que las mujeres tenemos diferentes reivindicaciones, no únicamente por los esquemas machistas en los que vivimos, sino específicamente aquí en el territorio de la Via Yala, sufrimos diferentes formas de opresión debido a la colonización, debido a la explotación capitalista y todas las estructuras económicas que rigen nuestro mundo, ¿no? Los reduccionismos logran disolver estas causas estructurales y logran encubrirlas a veces con discursos que hoy en día son muy utilizados, como lo es el empoderamiento femenino de por sí, como lo es también la autoestima, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que se necesita ver lo que es el sistema de opresiones como un sistema multidimensional que es complejo y que también es interrelacionado.
Entender estas opresiones desde la mujer vinculada a las diferentes estructuras sociales, políticas, económicas, nos lleva a entender realmente nuestros territorios, las sociedades y dentro de sociedades específicas y las economías de periferia. Ujú, Eh, Aquí traemos, por ejemplo, todas las postulaciones de Dussel con relación a la situacionalidad de las luchas, ¿no? No podemos hablar que puede ser lo mismo en luchar por una despenalización del aborto en lugares donde tienen, países que no tienen sistemas de salud públicos, universales y gratuitos, y al contrario, tienen sistemas de salud completamente precarios que ni siquiera pueden atenderte dándote un paracetamol, por así decirlo, ¿no? Hay que reflexionar cómo estas corrientes feministas muchas veces lo que hacen es reproducir el sistema o buscar la inclusión de la mujer con derechos pequeños e individuales dentro de un sistema hegemónico que tiene ya un status quo de cómo se lleva a cabo, ¿no? Estas reducciones, las luchas y las propuestas políticas desde la liberación de nuestros pueblos tienen que llevar consigo de la mano la lucha de nuestros pueblos, ¿no? La lucha contra las diferentes opresiones. Nuestros territorios se encuentran continuamente asediados por intereses económicos, intereses geopolíticos, y bien sabemos que desde 1492 nos ha atravesado todo lo que es la modernidad, excluyéndonos y construyéndonos como un espacio de luchas territoriales que ha derivado en Ven con aviación. dictaduras, perdón, creo que es un micrófono abierto, bueno, que ha derivado en dictaduras, desapariciones forzadas, genocidios, exclusiones del 90% de nuestra población indígena, de extractivismo de nuestra madre naturaleza, la depredación de nuestra Pachamama en sí, y y el vilipendio de tanto nuestros pueblos indígenas originarios como nuestros ancestros, nuestras culturas y las comunidades indígenas. Esto ha llevado a que el hartazgo social consiga ciertas conquistas con gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas en la búsqueda de mayor inclusión social, política, en la búsqueda de la dignidad, en la búsqueda de la soberanía tanto territorial como la autodeterminación de nuestros pueblos. Eh, esto ha sido resultado de toda la acumulación histórica, política, de las luchas, de reivindicaciones, ¿no? Sin embargo, y como bien dice Nancy Fraser también, desde 1980 hasta el 2008 se ha institucionalizado estas luchas feministas con lógicas que son completamente ajenas a la descolonización y la liberación de nuestros pueblos. Estas lógicas pueden ser las asistencialistas, ¿no? Que se han planteado desde los gobiernos programas que solo buscaban atacar las consecuencias de los sistemas capitalistas, atacar las consecuencias de los sistemas colonialistas, basándose en que la pobreza era el principal problema de la sociedad y no buscando la estructura de fondo y las razones de la pobreza, ¿no? Sin atacar las estructuras de poder y las estructuras de opresiones. Así, estas ONGs han comenzado a marcar lo que ha sido la agenda feminista mediante una universalización que al final termina diluyendo y despolitizando las luchas reales de los pueblos y las luchas populares de nuestros territorios. Es necesario, y se ha hecho necesario en diferentes espacios, como aquí en Bolivia, el 2004 nace la reconceptualización del patriarcado, de la despatriarcalización, para romper con esta lógica del feminismo liberal, ¿no? Que generalmente da más beneficios a mujeres que están inmersas en la clase media o que de alguna forma tienen logros y alcances por privilegios a ciertos grados de meritocracia. Ahora, obviamente, entendemos desde nuestra concepción de mujeres que vienen del campo popular y de las luchas populares, que las mujeres no somos iguales, que si bien las mujeres podemos vivir las mismas opresiones, no las vivimos de las mismas maneras, en el sentido que podemos vivir opresiones machistas, pero una mujer de clase media no va a vivir las mismas opresiones que una mujer de clase media baja, o una mujer pobre, o una mujer indígena. Entonces hay que tener siempre bien en claro que es necesario contextualizar también la situación y el espacio donde nos encontramos, ¿no? Por eso vemos, digamos, en algunas movilizaciones y en algunos movimientos feministas en América Latina que hay también un privilegio del activismo. Es decir, hay mujeres que por tener cierta condición social, política, económica, por un lado, logran tener mejor
vamos a decir, mayores espacios políticos, pero por otro lado también tienen este privilegio de poder participar en diferentes formas de activismos, ¿no? Ejemplo es que, por ejemplo, los 8 de marzo, cuando se hacen las marchas internacionales por las mujeres, hay mujeres que salen a marchar cuando tienen a otras mujeres pobres que están cumpliendo las tareas que la sociedad y el género nos ha asignado solo por ser mujeres. Es decir, tiene una trabajadora del hogar que le cuida a los niños mientras la otra compañera va a luchar por los derechos de todas las mujeres, ¿no? Y ahí ya vamos viendo las diferencias de las posiciones de los diferentes feminismos. Esta lucha por las libertades individuales y desde la individualidad del empoderamiento o del yo puedo, que sabemos que es bien captado por el sistema capitalista también, porque también se convierte en una marca, se convierte en una forma de marketeo, el decir una mujer libre, una mujer independiente, pero ignora las otras diferencias y opresiones de clase. Esta multidimensionalidad de las opresiones tiene que ser siempre nuestro principal eje, ¿no? Las libertades individuales solo generan vacíos políticos, conceptuales, rupturas políticos sociales principalmente, porque no logras aglutinar todas las luchas dentro de un movimiento colectivo, sino que comienzas a individualizar por la lucha, por ejemplo, de las diversidades sexuales, muy aparte de la lucha de las clases sociales explotadas. Individualizas las luchas por la definición de cuál es el género con el que más te identificas, con o sea, no la pones en contraposición, pero no aceptas y no asumes que la lucha por la descolonización, el racismo, es una lucha que todavía está presente en nuestro territorio de la Via Yala, ¿no? Entonces, esto logra que estos discursos puedan ser instrumentalizados por diferentes espacios al no tener una claridad política y un horizonte específico de hacia dónde se quiere ir cuando se lucha contra un sistema. Si bien son justas muchas de las reivindicaciones que he mencionado, estas muchas veces también son usadas en contra de procesos revolucionarios y de liberación, en contra de proyectos de izquierda y proyectos progresistas en nuestro territorio, porque se usa también la manipulación mediática, el control de la opinión pública para generar ciertos aspectos y ciertas formas de entender ciertos machismos o de entender ciertas desigualdades y brechas sociales sin tocar lo que son las causas estructurales, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, el 2019 ha habido en Bolivia, muy aparte del golpe de Estado, previo al golpe de Estado, habían manifestaciones grandes por los ecologismos, ¿no? Por los incendios en la Chiquitanía aquí en Bolivia, y justo al mismo tiempo habían incendios en lo que es la Amazonía brasilera. Y se cuestiona desde el ecologismo la falta de atención al gobierno a apagar los incendios, pero no se cuestiona de dónde nacen los incendios, que justamente viene de la estructura de producción capitalista, de ampliación de la frontera agrícola, de apropiación de territorios y del monocultivo de la tierra, por ejemplo, la explotación extrema de nuestro territorio. Entonces, esta atomización de las luchas y la desconexión de la coyuntura en general, lo que hace es no mirar las causas estructurales de opresión, ¿no? Las reivindicaciones individualistas y busca en sí una inclusión, vamos a decir, light al sistema, porque las respuestas de los ecologistas que no tienen un posicionamiento político es cuidemos las reservas naturales, cuando el problema de fondo es la explotación capitalista de la tierra en América Latina, ¿no? La lógica de género también, como mencionaba hace rato, tiene estas divisiones dicotómicas entre el hombre contra la mujer y no nos piensa como una comunidad, como una sociedad en sí, que tiene que buscar sus respuestas dentro de sí misma contra un sistema estructural que es la que plantea todas las opresiones y que plantea todas las brechas sociales, económicas y políticas que existen en nuestros territorios. Esto solo logra que se perpetúen las opresiones y que se encubran ciertas desigualdades, ¿no? Como es el discurso de la autonomía y la igualdad. No se busca igualdad con los hombres solo por la igualdad, sino hay que buscar por qué razones no existen brechas, por ejemplo, laborales entre mujeres y hombres. Y no es únicamente porque los hombres sean más capos o porque los hombres puedan más que las mujeres, sino cuántas oportunidades, por ejemplo, dentro de la estructura educativa las mujeres realmente tienen, o las hermanas y hermanos de los pueblos indígenas.
El problema de esto es que muchas veces estos discursos se construyen en torno a un imaginario sobre el machismo, ¿no? Y pongo de ejemplo nuevamente a Bolivia. El año 2019, una feminista bastante reconocida también, que es María Galindo, bajo el discurso de que el expresidente Evo Morales tenía tintes machistas y que ejercía un patriarcado desde el gobierno, comenzó a marchar y a movilizarse junto a los movimientos antidemocráticos que han finalmente logrado profundizar o logrado concretar lo que ha sido el golpe de Estado, encubriéndolo como si hubiera sido una desobediencia civil, cuando claramente el ataque era a una democracia, a una propuesta de liberación nacional con lo que es el proceso de cambio, ¿no? Un ataque directo a todos los avances y todas las luchas que hemos hecho desde el pueblo boliviano por conquistas de mayor soberanía por nuestro territorio, mayor inclusión, dignidad y todas las cosas que ha conllevado lo que ha sido la refundación del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, muchas veces estos discursos se convierten en serviles del mismo sistema y no solo serviles, sino que también ayudan y atacan a nuestros procesos de liberación y también logran, mediante el lawfare, a atacar a dirigencias políticas. Es por eso que es bien importante, por ejemplo, desde el feminismo comunitario, nuestra compañera Julieta Paredes ha reconceptualizado junto a otras hermanas del movimiento femenino, vamos a decir, del movimiento de mujeres, de varias organizaciones sociales de mujeres, cuando se estaba planteando la Asamblea Constituyente, ha reconceptualizado lo que se entiende como patriarcado, ¿no? Y entendiendo el patriarcado no como la lucha de hombres contra mujeres, como se planteaba en el feminismo liberal, sino como el patriarcado, como un sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las explotaciones que viven mujeres, hombres, personas intersexuales y la hermana y madre naturaleza. Repensando en esta armonía, ¿no? Buscando esta armonía de todos los seres que componemos la vida en sí. Desde lo que podemos recuperar, por ejemplo, de lo que dice Dussel, es como mirar el rostro del otro desde la mirada de mí mismo, pensando en la contextualización de la coyuntura donde estamos, ¿no? Las feministas de clase media no han acompañado, por ejemplo, las denuncias contra el golpe de Estado cuando se estaba gestando, sino que simplemente después alguna que otra ha dicho alguna cosa, y de hecho muchas feministas a nivel internacional han seguido la voz de María Galindo y han dicho, sí, en Bolivia no hay un golpe de Estado, cuando había, efectivamente. Efectivamente hay muchas cosas que se pueden criticar dentro del sistema, dentro de la sociedad boliviana machista y todas sus conceptualizaciones y todas las formas de ser, pero eso no justifica un ataque tan directo y tan frontal a tanto mujeres y hombres bolivianos que hemos luchado por este proceso de cambio, que hemos luchado por poder soñar en otra forma de país, bajo es que es un macho más, ¿no es cierto? Es como que no estoy poniendo por encima una lucha sobre otra, sino simplemente hay que entender el contexto y la coyuntura específica donde nos encontramos, ¿no? Por eso retomar este concepto del patriarcado nos ayuda también a posicionarnos para evitar esta ruptura y atomización de diferentes grupos de luchas contra las diferentes opresiones que nos atraviesan a todas y a todos, porque la explotación capitalista no solo atraviesa a los hombres, nos atraviesa también a las mujeres y el mismo machismo también. Entonces hay que entenderlo como este sistema multidimensional que son múltiples opresiones que hacen parte de lo que sería el sistema patriarcal dentro de lo que se conceptualiza desde el feminismo comunitario, ¿no? Para esto, creo que es muy importante que podamos retomar estas categorías que Dussel ha planteado también sobre la conciencia aguda de la situacionalidad, ¿no? Ya les decía hace rato, es importante entender la situación, el contexto político y la coyuntura específica donde nos encontramos para impedir que estos grupos se puedan atomizar y mantener las luchas colectivas como un todo, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que son los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos. Como ya les había dicho antes, no es lo mismo que una mujer Vaya, luche en para sí. ir redondeando el tiempo, Claro que sí, ya estoy minutos. terminando. Ujú. Después, es también importante que podamos priorizar los cambios estructurales, porque el problema de las desigualdades no son las consecuencias. El problema del machismo no es únicamente que los hombres sean machistas, sino hay una estructura que lo sustenta. Entonces, para ir concluyendo,
es importante que podamos utilizar las categorías de Dussel que nos ayudan a colocarnos en los espacios donde nos desenvolvemos, en las coyunturas políticas y sociales, para impedir que estas luchas que son completamente no sean despolitizadas ni apropiadas por diferentes instituciones. Desde el feminismo de la ética es básicamente relacionar nuestras luchas con nuestros contextos, con la lucha de nuestros pueblos para que vayan de la mano, que el feminismo en sí, como se considera una lucha de la igualdad de las mujeres, no vaya en contraposición a las luchas generales de los pueblos y no atomice a los diferentes grupos por reivindicaciones individualistas o de inclusión en el sistema. Hasta ahí sería. Gracias, querida. Gracias a todas y todos. Gracias, Maya, por esa interesante lectura crítica del feminismo y la Via Yala. Así que, bueno, gracias a ti. Y damos paso a la siguiente ponencia que la realiza Juan Carlos Blanco y se titula Análisis del título 11, Salud, capítulos 1, 2, 3, 4 del DNU 70 2023-70 PEN, yo no sé si la leo bien, disculpe, contribuciones desde un paradigma crítico hermenéutico. Bienvenido, Juan Carlos. No, no te estamos escuchando, estás silenciado, Juan Carlos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, en fin, Lina, por la presentación. Y estaba recapitulando el título del eje, ¿no? Que Filosofía y Revolución en Diálogo, y justamente esta temática está en pleno diálogo en nuestro país porque realmente, a pesar de que es un decreto, lamentablemente está vigente todavía y voy a tratar de hacer una lectura de todo de lo que quiero decir, pues es bastante largo y voy a tratar de respetar el tiempo. Así es que voy a comenzar diciendo que este DNU fue rechazado por mayoría en el Senado de la Nación el pasado 14 de marzo, esperando su tratamiento en Cámara de Diputados de la Nación. La pasividad aparente de los diputados opositores y no tan opositores se fundamenta en la inseguridad de conseguir el quórum de 121 diputados para poder sesionar, que es el mínimo necesario. Para su derogación se necesita el rechazo de ambas cámaras, por lo cual siguen vigentes todos sus efectos, con todas las consecuencias nefastas para la sociedad argentina. Voy a enumerar algunas características y efectos del decreto para después entrar en detalle, digamos, sobre los proyectos de derogación, de modificaciones digamos, y de reemplazos de determinados artículos. Lo primero que quería decir es que la globalidad temática de este decreto, que fue amplísimo, de necesidad y urgencia, así llamado, lo hizo inabordable para su aceptación legislativa, ¿no? Sin observaciones, en principio en la Cámara de Senadores. El decreto propone en el campo de la salud cambios sustanciales que fundamentalmente rompen con el sentido solidario del sistema sanitario argentino, que ya presenta síntomas de colapso. Como primera modificación de relevancia, observamos la propuesta de incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales de ley 23660, que está vigente desde el año 1988 en nuestro país, otorgándole todos los beneficios y derechos, pero con cumplimientos parciales de las obligaciones institucionales exigidas a las obras sociales, liberando además el valor de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, las que fueron fijadas unilateralmente sin la intervención del Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hasta el día de ayer, que como veremos, han habido varias, digamos, intervenciones. Simplemente para aclarar, porque, bueno, en principio Lina no es argentina, y para los que no están en Argentina, Argentina tiene un sistema de salud con 3 subsistemas, ¿no? El subsistema público, el subsistema de obras sociales y el tercero de empresas de medicina prepaga. O sea, hay una coexistencia, pero hay una gran segmentación y para algunos autores fragmentación de este sistema que iremos desarrollando. Pero por lo menos para que sepan cuál es el contexto general del sistema de salud de Argentina.
Se proyecta en este decreto la derogación de una ley, la 27113, que es eliminar algo fundamental para nosotros, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. También se proyecta derogar el decreto 743 del 2022, que justamente prevé un sistema de actualización de cuotas mensuales de las empresas de medicina prepaga. Se hizo 2 o 3 modificaciones, una al texto de una ley 25649, que es la utilización de medicamentos por su nombre genérico. Se modificó el régimen de obras sociales y el Sistema Nacional de Seguros de Salud. Y por último, con fecha 21 de febrero del 2024, están vigentes 3 decretos reglamentarios, el 170, 171 y 172, en los que se consolida la estrategia privatista y promercado como único destino posible para encaminar el sistema de salud argentino según los autores, ¿no es cierto? En principio, la primera ley, la 27113, que fue del 2015, la consecuencia directa de este proyecto es destruir y eliminar, como les dije al comienzo, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos como ente descentralizado y autárquico en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. La derogación de la ley de esta mencionada, por la cual se desarticularía esta agencia, abortaría los mecanismos de federalización e integración de las políticas sanitarias entre las provincias y el Estado Nacional en un cuadro de segmentación institucional que ya soporta nuestro Sistema Nacional de Salud. El segundo decreto que se propone y que está derogado, mientras esté vigente el decreto, significa que para los afiliados a las empresas de medicina prepaga, el aumento sin control y ahora considerado desmedido por el actual ministro de Economía y su presidente, de las cuotas mensuales como beneficiarios de la cobertura de salud, siendo que con la vigencia del sistema anterior, la actualización de cuotas, las mismas tenían un tope máximo del 90% del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables del mes inmediatamente anterior publicado. Sobre el particular y ante los desmedidos aumentos de las prepagas desde enero del 2024 y ante los sucesivos pedidos de amparos de usuarios con reconocimiento judicial, el día de ayer, justamente el 17 de abril, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó en la justicia como autoridad de aplicación, según los decretos reglamentarios, una acción de amparo que contiene una medida cautelar para retrotraer estos aumentos, que según lo que estudió, fueron abusivos, producto de una posición dominante en el mercado. Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector de cartelización. Por supuesto que les voy a mencionar un personaje, Velocopit es titular de una empresa de medicina prepaga, Swiss Medical, y además hasta ayer, porque renunció, era presidente de la Asociación de Medicinas de Prepaga en el país, sorprendido por la medida, digamos, tomada por las autoridades de gobierno, que como le repito, toda la impronta de estos 4 meses ha sido promercado y no intervencionista, y en este caso está cambiando en función de lo que se esperaba que iba a ser y que no fue, una intervención directa. Él mismo, Velocopit, argumentó que es increíble, en una entrevista ayer mismo, los peajes sí se aumentaron más y nadie se pronunció al respecto, ¿no? Para terminar diciendo, se nos fue la mano a nosotros o a la inflación, ¿no? Habrá que ver si se toman medidas similares con el aumento, en otro caso, por ejemplo, del 300% que aumentaron los medicamentos desde diciembre hasta este mes de abril, los servicios telefónicos, internet, energía, gas, electricidad y tantos otros servicios. Parece que el libre mercado no es un reaseguro de digna convivencia. Bueno, en otro contexto, vamos a hablar de las modificaciones que se proponían para la ley de receta de medicamentos utilizando exclusivamente su nombre genérico. Ustedes saben que normalmente lo habitual era que los médicos receten con el nombre comercial. Después hubo un cambio en la legislación, se previó que además de poner el nombre comercial se pusiera el componente, digamos, del medicamento, el genérico. Y bueno, las modificaciones de la redacción primigenia de estos 2 artículos obliga a la utilización de la denominación genérica del medicamento
y aunque habilita al médico a indicar una marca determinada, obliga al farmacéutico a informar al paciente o cliente circunstancial cuál producto comercial con ese principio activo es el más económico y poder ser elegido como sustituto del indicado por el profesional. Como resultado del primer dictamen de la comisión parlamentaria que se abocó al análisis del DNU 7023 y específicamente se dio marcha atrás en un cambio neurálgico que introducía el decreto de necesidad y urgencia, la forma en que se hacen las recetas de remedios. Por eso se firmó otro decreto, el 63-2024, por el cual se impidió la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y las droguerías tenían prohibido la venta de medicamentos directamente al público. La industria farmacéutica argumentó ante la comisión revisora en diputados que la exclusiva receta de genérico sin la invocación de alguna marca comercial no garantizaba la calidad y seguridad de la droga. Por tal motivo se incorporó un párrafo en la propuesta de cambio para este artículo 266 de la propuesta, en el siguiente, ¿no? Va a decir así: el sistema de receta electrónica deberá devolver al profesional actuante la información en caso de sustitución en farmacia para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente, sistema que deberá estar vigente, según el decreto, a partir del 1 de julio del 2024. La simple información por parte del farmacéutico al médico a través del sistema de receta electrónica respecto al sustituto sugerido por el farmacéutico, en caso de así haberlo hecho, no le permitiría al médico presumir absolutamente nada, según mi opinión, respecto a la efectividad del tratamiento del paciente, teniendo en consideración que la mayoría de los medicados no vuelven al consultorio. El resto es, a mi juicio, una simple mercantilización de la práctica médica, situación que no exime al Estado nacional y provincial de disponer de procedimientos de bioequivalencia y de biodisponibilidad trazables y confiables para un número determinado y mínimo de drogas de la farmacopea, pudiendo comenzar por aquellos principios activos de uso más frecuente o considerados críticos para la autoridad de la salud. El marco regulatorio ahora de las empresas de medicina prepaga. Las reformas propuestas al artículo 5, que pretenden derogar dos incisos, el G y el M, están encaminados a suprimir las funciones de revisión y control por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud en su condición de autoridad de aplicación, para intervenir y mediar en la fijación de los valores de las cuotas pretendidas por las prepagas, razón por la cual no es conducente, según mi opinión, la derogación de los incisos mencionados. En cuanto a la propuesta de derogación de otros tres artículos, el 18, 19 y 25 inciso A, en los cuales la Superintendencia y el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación fija los aranceles mínimos obligatorios de las prepagas al Estado, los modelos de contrato entre prepagas y usuarios y una matrícula anual que abona cada prepaga al Estado solo se entienden desde la lógica privatista, desregulatoria y corporativa, ansiada desde la pluma y letra de quienes pretenden dirigir transitoriamente los destinos no intervencionistas del Estado en las políticas sanitarias. Razón por la cual también no considero conveniente la derogación de estas propuestas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue las modificaciones propuestas para la ley 23660 de obras sociales. Como primer aporte al beneficio corporativo se incorpora al artículo 1 de esta ley un inciso más, el inciso I, por el cual comprendidas en las disposiciones de esa ley y todas las entidades mencionadas en el artículo 1 de la ley de prepagas, a la sazón las entidades de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen las agentes del Seguro Salud contemplados en las dos leyes, la 23660 y las de Seguro Social, la 23661. Las prepagas ahora recibirían directamente de la FIP, o sea, de lo que es la fiscalización de Argentina, los fondos de aquellos afiliados provenientes de obras sociales sindicales que dejaron su obra social para optar por algún plan complementario con la empresa de medicina prepaga. Como contrapartida, lo que antes representó una migración de los usuarios con mayor poder adquisitivo hacia las empresas de medicina prepaga, ahora, en circunstancias políticas favorables a la desregulación, privatización y práctica pro mercado, producirían consecuencias inversas. O sea, la migración de afiliados
digamos, de empresa de medicina prepaga a su obra social originaria, optar por otra más económica o caer en el subsector público como medida extrema de necesidad. A mayo del 2021, según los datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud Argentina, las empresas de medicina prepaga contaban con 6.800.000 beneficiarios con cobertura regulada en esta ley. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que entre 3,8 millones y 4 millones de este universo de casi 6.800.000 derivan sus aportes desde una obra social nacional hacia una empresa de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga de forma cartelizada aumentaron sus cuotas un 70% promedio si consideramos el periodo enero-febrero del año 2024, más los invocados para el mes de marzo y abril del año en curso. Y si bien no hay cálculos actuariales precisos en el mercado de la salud, se menciona que las prepagas estarían dispuestas a perder un 30% de los afiliados en medio de esta reestructuración. De los comentarios previos, podemos inferir que si las prepagas estarían dispuestas a perder un 30% de sus aportantes, dado que los mismos no podrán hacer frente al aumento de las cuotas de prestación, por lo menos tendremos un éxodo temerario de más de 1 millón de afiliados, que muchos de ellos terminarán colapsando el subsistema de salud pública, para el cual no se ha hecho hasta la fecha de este análisis crítico ningún gesto visible de refinanciación y mejora presupuestaria para hacer frente a tamaña responsabilidad que caerá sobre sus espaldas. Se propone la derogación, en otro caso, del artículo 5 de esta ley 23.660 de obras sociales. En este texto se comprometía a todos los agentes del seguro de salud, o sea, todos, incluidos los del artículo 1, o sea, las entidades de medicina prepaga, a destinar como mínimo el 80%. Disculpa, Juan Carlos. ¿Tiempo? ¿Hola? ¿Tiempo? Sí, te quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, Sí. evidentemente esto no voy a poder terminar en 20 minutos, lamentablemente, pero bueno. Redondear la idea Sí, para voy a tratar cerrar. de redondear. Mira, las conclusiones finales. Las leyes de implicancia sanitaria analizadas y que son objeto de derogación, modificación, sustitución total y parcial a este DNU y sus marcos reglamentarios suponen cambios sustanciales que fundamentalmente rompen el sentido solidario del hoy segmentado sistema sanitario argentino. La derogación de la ley 27.113, por la cual se desarticularía la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, aborta estos mecanismos de federalización mencionados. El programa médico obligatorio, como objetivo prestacional, fue ambicioso y con claros objetivos de justicia social, pero desde hace años en la práctica es de difícil o imposible cumplimiento por la gran mayoría de los agentes de salud. Son de público conocimiento las manifestaciones de todos los sectores y actores de la salud respecto a la difícil coyuntura que enfrentan como eslabones de la cadena de servicios de salud en nuestro país. Nuevos actores del campo de la salud deberán sentarse también en la gran mesa de las decisiones que restablezcan la estabilidad del sistema de salud argentino, como los representantes del Poder Judicial, Legislativo, la industria farmacéutica, como agentes condicionantes de decisiones que afectan la salud del sistema sanitario de nuestro país para que pueda cumplirse eficazmente, por lo menos, con los lineamientos básicos de la cobertura asistencial. Lo que sí debería ser objeto de revisión es cómo reinterpretar la salud en forma holística, mejorando las condiciones de vida de la población vulnerable mediante el efectivo goce de los determinantes sociales en forma compleja, no como factores individuales de riesgo, sino que permitan consolidar las pautas del buen vivir, disminuyendo drásticamente el gasto público en la compra de medicamentos y, consecuentemente, el consumo de fármacos para curar enfermedades evitables. De forma paralela, habría que ir construyendo las soluciones de fondo, trabajar para crear una verdadera estrategia refundacional del sistema de salud argentino con un franco y sostenido apoyo financiero a la salud pública, que será el subsector de salud receptor de la migración poblacional, que no podrá hacer frente a los aumentos que se están imponiendo en el sistema. En la etapa por venir, las necesidades y propuestas refundacionales del sistema de salud deberán surgir desde el ámbito territorial a través de los aprovisionamientos de los insumos básicos necesarios para llegar a formar parte de la política sanitaria nacional con base en una epidemiología crítica propia, situada, provincial, regional, con transversalidad de saberes e integración programática y complementaria regional latinoamericana en una verdadera construcción y multilateral de soberanía y salud desde el sur. Finalmente me solidarizo y más me sumo a las luchas
por la vigencia y el apoyo incondicional de la salud y la educación pública, acciones que han permitido a muchas generaciones en nuestro país la movilidad social ascendente. Derecho que no debemos resignar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un tema supremamente sensible y necesario de conocer y abordar. Y hay varias preguntas en el chat que vamos a dejar para el final, porque pues es la metodología de la mesa. Pero bueno, hay varias preguntas que ya puedes mirar para ir pensando en las respuestas. Muchas gracias. A continuación, eh, preguntamos si está Gustavo Gabriel Ontiveros. Sí, creo que sí. Hola, es que no tienes tu nombre, entonces, pero bien, bienvenido, Gustavo. Gustavo, Buenas tardes. ¿cómo estás? Gustavo, presento el título de tu trabajo que se llama La Gran Encomienda y te damos el espacio para que nos presentes tu trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo? Estamos aproximadamente con 20 minutos. 2 minutitos antes yo interrumpo para que cierres la idea, ¿sí? Antes de que se Bueno, acabe el tiempo. bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarnos participar de este espacio. Muchas gracias a toda la organización y también a la coordinación. Es un gusto para nosotros poder llevar el mensaje que tenemos desde nuestros territorios de las comunidades indígenas de Jujuy hacia otros lugares del mundo y del país. En este caso, quiero hablar de lo que es la gran encomienda en la provincia de Jujuy. El día de mañana, 19 de abril, se cumplen 431 años de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia de Jujuy, cuya fundación colonial la hizo Francisco de Argañarás y Murguía, y que a partir de esa fecha hasta ahora se inicia una dinastía que gobierna hasta nuestros días. Sus parientes, descendientes y asociados van a ser los que gobiernan y los que deciden el destino en esta provincia durante estos 431 años. Y aquellos que no formamos parte de ese poder, que somos los indígenas de Jujuy, que somos la mayoría, hemos sido englobados en esta gran encomienda que atraviesa desde la colonia española hasta la República en este pleno siglo XXI. Las reglas, las formas, las ideas y el espíritu de la política, de la filosofía, de los hechos, del derecho y hasta de la ciencia, siempre han sido la misma, ¿no? Dirigidas por esta aristocracia, digámoslo así, podríamos llamarlo también una clase oligárquica, que todavía gobierna y que lo ha hecho de la misma manera. Lo que a nosotros nos sucede en la actualidad en las comunidades indígenas fue lo que siempre sucedió: despojo, violencia, eh, discriminación, racismo, son parte de la idea de lo que es esta gran encomienda. Y curiosamente, esto es apoyado por el Estado argentino, el cual legaliza o ha legalizado este tipo de, digamos así, este tipo de poder aquí en la provincia de Jujuy, ¿no? Sucede también en otras provincias como en Salta, pero especialmente en la provincia de Jujuy, donde hay una gran mayoría de población indígena y donde los que gobiernan no son indígenas, no son indígenas, y ellos siempre tienen la idea de que son hijos de españoles, son hijos de europeos, siempre son de otro lado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo un gobernador que fue candidato a vicepresidente o precandidato a vicepresidente de la República, donde él primero lo que puso en su campaña decía: yo soy descendiente de inmigrantes españoles, ¿no? Por un lado, y por otro lado dijo: yo soy descendiente de inmigrantes bolivianos. O sea, ellos mismos en nuestra cara nos dicen que no son mujeres. Y es así que
En los gobiernos de Jujuy hubo españoles, y siempre muchos de los gobernantes fueron de otras provincias que mayormente se asocian a esta clase, a este grupo de poder. Y quiero relatar en un ejemplo lo que es este poder. Porque hay muchísimos ejemplos. El año pasado, no sé si ustedes vieron, hubo una reforma en la provincia de Jujuy donde no hubo demasiada difusión de los medios, que esto también es una característica de esta gran encomienda, que no permite que la información salga de Jujuy y todos los atropellos que se cometen ahora históricos no se conozcan. Muchas cosas que no se conocen. Lo conocen personas o instituciones que específicamente se dedican a esto. Pero los medios a nivel nacional no reflejaron tanto lo que fue la reforma en la provincia de Jujuy, que fue una reforma a espaldas de todo el pueblo y especialmente a espaldas de los pueblos indígenas, en donde el gobierno, a través de la policía, una policía que viene de la dictadura, tiene ese espíritu de la dictadura, no solamente lastimó a la gente, a los que protestaban, los criminalizaba, sino también que mutiló ojos de jóvenes indígenas. Y eso, fíjense ustedes que eso es algo que la clase oligarca, los que gobiernan, los dueños de la gran encomienda, van a premiar. Por ejemplo, en el pasado hay un gobernador, se llama Tello, que fue prácticamente un maltratador y un genocida de indígenas en el siglo XIX, que después fue gobernador, era militar, fue gobernador, y ahora es exaltado en la provincia de Jujuy por ese estado que gobiernan ellos. Igualmente ahora en siglo XXI, este gobernador, que ya no es, que es el gobernador, fue el gobernador Morales, por mutilar indígenas, va a ser premiado por la historia que la escriben ellos. Y es tanto esto que mañana 19 de abril ha sido decretado feriado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, porque mañana es la fecha de fundación de la Fundación Colonial, que hasta el mismo Estado argentino ha hecho honor a esta fundación y a Francisco de Argañarás y Murguía. Por ejemplo, en el año 1993, en ocasión del 400 años de la Fundación Colonial de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el gobierno nacional, a través del correo, emite una estampilla de Francisco de Argañarás y Murguía. Lo que quiero decir es que el Estado argentino y el Estado jujeño siempre realzan y resaltan la historia colonial y española en nuestras tierras, denigrando todo lo que es historia de pueblos indígenas. La ciudad de San Salvador de Jujuy, la fundación colonial o refundación, fue realizada el 19 de abril de 1593, pero ya existía la ciudad. Es más, fue fundada, fue ocupada por pueblos indígenas, y hasta los incas, que antecedieron a los españoles, estuvieron en el Valle de Jujuy, y fundaron Jujuy, y están los restos materiales por toda la ciudad, y hasta hay nombres, o han quedado nombres de lugares y de barrios, como por ejemplo el Chingo, que significa el bajo, Chijra, que significa pestaña, Cuyaya, la hermosa, la linda, y hasta hay un lugar que se llama el Río de los Reyes, que se refería al Río de los Reyes Incas, porque esas eran tierras de los Incas. Hay un río que se llama Sibi Sibi, ¿sí? Que es Sipe Sipe, que sería el Sipe Sipe de allá de Bolivia. Es decir, hay una gran historia en esta ciudad de que la fundación de Jujuy de 1593 fue una refundación o fue la fundación colonial. La ciudad ya existía. Entonces, una de las características de esta gran encomienda va a ser la manipulación de la historia. La manipulación de la historia y el realzamiento, la exaltación de la labor conquistadora de los españoles en nuestras tierras. Ese mismo espíritu lo tienen hoy los que gobiernan la provincia de Jujuy. Ese mismo espíritu y la misma violencia.
de la misma manera tienen un trato totalmente discriminatorio y racista hacia las comunidades. Y lo hacen de tal manera y con un aparato mediático y un aparato en donde todas las instituciones del Estado, la iglesia y hasta a veces la universidad, cosa que yo pertenezco también a la universidad, cosa que a veces me duele muchísimo, todo eso se conjuga para poder producir y reproducir este poder cada año, cada gobernación, cada centenario. Es decir, nosotros aquí en la provincia de Jujuy todavía no vivimos ni la democracia ni la república, y lo que sí nos pasa es lo que nos pasa desde lo mismo que nos pasa desde la llegada de los conquistadores allá en el siglo XVI. Termino con esto. Eh, no hay, hay muchas razones. Jujuy es una provincia netamente indígena. Todos los poblados que existen aquí en la provincia de Jujuy, la mayoría ya preexistían. Es decir, los españoles no fundaron nada. Todo esto, hicieron un acta de que ellos fundaban algo que ya existía. Esta fundación de San Salvador de Jujuy fue impuesta hace muchos años, realzada por el Estado provincial y el Estado nacional y todos los partidos coloniales que existen en otras tierras. Y entonces ya quedó como una tradición y los niños indígenas tienen que aprender en la escuela que el 19 de abril es una de las fechas más grandes de Jujuy porque fue fundada la capital de la provincia. Y aparte, tienen que aprender que Francisco de Argañarás y Murguía, el fundador, es un héroe, cuando en realidad fue un genocida de sus ancestros. Fíjense lo sádico que es esto. Algo que no pudo suceder, digamos así, no pudo el Estado, no pudo el Estado plantar el festejo de los aniversarios de las fundaciones coloniales, por ejemplo, en la Quebrada y en la Puna. Por ejemplo, en Humahuaca, en la ciudad de Humahuaca, se intentó muchas veces plantar la semilla del festejo de la fundación europea o española del año, creo, 1640, y no pudo porque el pueblo se opuso. No pasó lo mismo en la ciudad, pero sí allá en los pueblos donde no pudieron, el Estado, República, no pudo imponer estas fechas, no pudo imponer este festejo, así que por lo tanto, por ejemplo en Tilcara, en Maimará, en, en Guacalera, en Humahuaca, no existe un festejo de la fundación de esos pueblos porque son pueblos milenarios, al igual que la ciudad de San Salvador de Jujuy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, súper bien de tiempo, así que con muchas ganas de seguir escuchándote, porque es bastante fuerte y estremecedor todo, imaginarse, recrear un poco todo lo que vas contando, ¿no? Y esas resistencias. Pero bueno, muchas gracias. La verdad que queremos seguir escuchándote. Vamos a dar paso a la última ponente de esta mesa y después de su ponencia vamos a abrir el espacio para las preguntas, comentarios. Entonces, bueno, invitamos a Adriana Arpini que nos presenta su trabajo titulado sobre cultura y política, reflexiones de Julio de Sá en el marco de la filosofía de la liberación. Bienvenida, Adriana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Estaba escuchando con mucha atención las presentaciones de los compañeros y compañeras que me precedieron y me han parecido sumamente interesantes eh, y es una mirada sobre la praxis cotidiana de lo que nos está pasando y de lo que nos pasa en América Latina. Mi presentación va a ser un poco diferente de eso porque es una presentación hecha desde el marco de la filosofía
Y lo que yo quiero presentarles, lo que yo quería presentarles ahora es una reflexión a partir de unos textos de Julio de San. Julio de San, no sé si ustedes lo han oído nombrar, es un filósofo del litoral argentino que falleció en el año 17, en 2017, y que eh, un poco después la Fundación Icala, eh, presidida por Dorando Michelini, decidió hacer un homenaje a su labor. Entonces yo preparé unos materiales sobre el pensamiento de Julio de San. Él participó activamente en el momento, fue uno de los que participó en el momento de la fundación del movimiento de la filosofía de la liberación, fue uno de los interlocutores y en ese momento también hizo muchos aportes, como lo siguió haciendo con posterioridad hasta su fallecimiento. No voy a leer toda la ponencia, no les voy a contar toda la ponencia porque es un poco larga, pero sí les voy a tratar de contar más o menos y ir leyendo algunas partes del núcleo central de la ponencia. Yo elegí para hacer este trabajo algunos artículos de Julio de San que fueron publicados en el primer lustro de la década de los 70, más precisamente entre 1973 y 1975, es decir, bien en el contexto de la emergencia de la filosofía de la liberación. Em, lo que me interesaba a mí ver, que es un interés puramente filosófico, epistemológico, metodológico, podríamos decir, y por eso mi ponencia es muy diferente a las que me precedieron, lo que me interesaba ver ahí es de qué manera él relabora y implementa, utiliza la dialéctica y la hermenéutica eh, como formas de análisis, como metodologías para la comprensión y para la transformación de la situación histórica concreta del sujeto argentino y latinoamericano. Entonces, dicho esto, para que puedan ustedes ubicarse más o menos en el plano en donde yo, hacia donde yo quiero dirigir mi presentación, les comento que uno de sus artículos, uno de los artículos que él escribió, y que se publicó en el año 75, se llamaba Para una filosofía de la cultura y una filosofía política nacional. En ese trabajo él se propone estudiar los problemas propios de los pueblos dependientes y la empresa política, se propone también la empresa política de superar estructuras coloniales y asumir la construcción de un futuro histórico. Y entonces para eso él empieza analizando el concepto de cultura. Y según los criterios que circulaban para esa época, él va a entender que la cultura tiene tres componentes fundamentales: un sistema de símbolos, un sistema de útiles y unas estructuras sociales que normalizan las relaciones entre los individuos, los grupos y también de los individuos con la naturaleza. El conjunto de estos elementos presenta una estructura que tiene carácter de totalidad dialéctica, dice Julio de San. Pero se trata de una totalidad abierta, en donde el sentido, por una parte, es abierta en doble sentido. Por una parte, es abierta, dice él, hacia adentro y también es abierta hacia afuera. Es abierta hacia adentro porque lo que hace es transformar al sujeto que lleva adelante una reflexión sobre su propia condición de sujeto histórico y cultural. Pero es abierta también hacia afuera porque está permanentemente en contacto con otras formas culturales, y esas formas culturales impactan sobre la cultura propia y muchas veces impactan para enriquecerla y otras veces, en cambio, impactan para producir situaciones de alienación o de dominación cultural. De alienación sobre todo cuando se produce una falsa identificación con modos de ser que resultan ajenos a la cultura. Eso en un primer análisis de superficie, pero el mismo Julio de San dice, bueno, tenemos que llevar esto a un nivel más profundo de análisis. Y en ese nivel más profundo, él advierte que junto a la dialéctica inmanente, por la cual la vida y las formas culturales se alteran desde adentro gracias a procesos de innovación, creatividad y comprensión que transforman su propia estructura,
se desarrollan procesos de otro tipo, por los cuales las formas culturales parecen adquirir vida propia, ¿no? A la manera de la mercancía, según la explicación de Marx, ¿no? Adquieren un carácter de fetiche. Se entabla así una dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, entre el espíritu y sus propias objetivaciones, que lo enfrentan como si fueran cosas independientes. De Sand entonces repara en la doble posibilidad que surge de la divergencia entre la actitud fundamental del sujeto y el significado objetivo de la forma cultural. En dicha tensión entre lo subjetivo y lo objetivo, o bien se impone la forma objetiva, o bien en virtud de la actividad comprensiva del sujeto, se deshace el poder de convicción del significado objetivo, dando lugar al triunfo de la vida sobre la forma imperante. Ahora bien, esta descripción, señala de Sand, no, a pesar de ser una relación de tensión, y en esa tensión puede haber, por supuesto, creatividad, sin embargo, dice, permanece encerrada en el circuito de la dialéctica según el cual las contradicciones se resuelven a la manera hegeliana, es decir, de manera inmanente a la totalidad. La tensión entonces se establece entre la inmanencia, la resolución inmanente a la totalidad, o la posibilidad de una transformación radical, una revolución, entre inmanencia y revolución. Pero para eso, nos dice Julio de Sand, es necesario una teoría del cambio de sentido. Teoría del cambio de sentido, es decir, cómo es posible que determinadas realidades culturales puedan transformar su sentido, ¿no? Porque él dice, bueno, las revoluciones no se producen todos los días, mientras que los desplazamientos de sentidos, encubiertos bajo las mismas formas, a veces operan cotidianamente y en forma inadvertida una transformación total de la existencia. Aparentemente nada cambia, dice, porque la misma configuración, las mismas configuraciones anteriores se mantienen, pero de pronto el hombre se siente transportado a otro mundo. Por un proceso de vaciamiento de sentido, las formas han sido reinterpretadas, ya no vive en ellas el espíritu que las había cristalizado, no remiten a una significación originaria más profunda, sino que esa línea de sentido ha sido seccionada en ciertos estratos, más allá del cual queda clausurada, que es su comprensión ya no, que su comprensión ya no se actualiza en la misma dirección, sino en una dirección diferente. Y esta posibilidad de que se actualice en una dirección diferente es lo que habilitaría una transformación en el sentido de la liberación. Por otra parte, las culturas están abiertas a la exterioridad de otras culturas, con las que se encuentran en constante interacción. Y acá retoma en parte el razonamiento de Riquet, cuando Riquet dice que cuando descubrimos que hay más de una cultura, es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar la cultura como nuestra cultura, y sin embargo cuando descubrimos que hay otras culturas posibles, dice Riquet, nos hallamos amenazados de destrucción. Pero en ese razonamiento, dice de Sand, es un razonamiento típicamente europeo. En nuestro caso, a nosotros, el problema se nos plantea de una forma mucho más compleja, aunque quizás menos dramática. Por una parte, nuestras élites intelectuales europeizadas suelen tomar más en serio que los propios europeos la presunta universalidad de la cultura, y tienden a permanecer cerrados en un dogmatismo intemperante. Esto me hacía acordar a lo que decía acerca de las élites gobernantes en Jujuy recién el compañero. Por otra parte, quienes se insertan en corrientes de pensamiento crítico sin establecer vínculos con la riqueza cultural de su propio pueblo, corren el riesgo de caer en el escepticismo y el nihilismo más radical. Ambos riesgos pueden, no obstante, ser superados si se parte de la situación real del auténtico ser ante el diálogo de culturas, mediante relaciones fecundas y enriquecedoras. Sin embargo, tales relaciones no siempre se resuelven en sentido positivo, especialmente si son resultados de sucesivos procesos de colonización y dominación. Pero no basta con describir tales procesos, es menester, dice Julio, explicarlos. Y esto
es posible hacerlo si diferenciamos distintos niveles en una cultura. Por una parte, la praxis y la experiencia histórica constituyen la base que va configurando en los integrantes de un pueblo una forma de valorarse, de comprenderse a sí mismos y a los otros y a la naturaleza. A ese núcleo de sentido es a lo que él va a llamar el ethos de un pueblo. Por otra parte, otro nivel son los diversos sistemas que constituyen las formas de la cultura. Dado que la cultura es una totalidad estructurada a la manera de un universal concreto y dialéctico, pero histórico, con cada retorno a la unidad se produce una novedad. Ella constituye la realización que el etos alcanza en cada momento de la historia del pueblo. Es la mediación por la cual se objetiva y adviene a la comprensión para sí mismo y para otros pueblos. Esto fundamentalmente es para explicar el hecho de que el etos del pueblo no es algo fijo, sino que es histórico, se transforma, se va transformando, y esa transformación es dialéctica, ¿no? Siempre se parte de algo que ya existe, ese etos que ya existe, pero en la relación con los otros, la relación con la naturaleza, la relación con las transformaciones del mundo contemporáneo hacen que en cada retorno sobre sí mismo haya una novedad. Entonces el etos también se va transformando, pero se va transformando desde su propia savia, podríamos decir, ¿no? En este sentido. Por eso dice Julio que mediante la apelación al método dialéctico y al concepto de estructura dialéctica de la realidad, que son aportes que hace Hegel, si nosotros los tomamos, pero no en el sentido idealista en que Hegel los plantea, sino desde la perspectiva de su radical historicidad, es posible hacer un uso de la dialéctica que permita pensar la posibilidad de cambios efectivos de la realidad social y política. Bueno, en síntesis, ¿no? Sobre este punto, a partir del reconocimiento... Perdón, es que ya se me pasó el tiempo, ¿no? No sé quién me estaba No, hablando. Mireya, ¿tienes el micrófono abierto? Mireya acaba de entrar. Perdón, No soy capaz de silenciarla acá. perdón. Sí, ya, creo Entonces, que ya, sigue. gracias. Entonces, estaba diciendo que a partir del reconocimiento de la dinámica ontológica de la cultura y mediante una reformulación de la dialéctica y también de la hermenéutica, en orden al reconocimiento de la radical historicidad y diversidad de la razón y de las formas simbólicas, ambas como métodos, ambas quiero decir dialéctica y hermenéutica, como métodos para la comprensión de la realidad nacional, la filosofía de la cultura tiene un papel fundamental en vistas a poder actuar intencional y lúcidamente sobre esa realidad a fin de redescubrirla, reconstituirla en su autenticidad y en ese sentido aportar a la liberación de las potencialidades sociohistóricas de los pueblos para superar situaciones de dominación. Por último, ya para ir terminando y para no entrar en complejidades mayores, podemos decir que a través del recorrido sobre algunos de estos textos de Julio de San, escritos, como les decía, entre el 73 y el 75, podemos ver cómo él va construyendo categorías de filosofía política y también categorías de filosofía de la cultura, tanto para el momento de análisis como para el momento proyectivo, digamos, de la actividad intelectual. Y esas categorías, la novedad que tienen esas categorías en relación con la filosofía académica más tradicional es que se acentúa la historicidad de los procesos sociales. Es decir, son categorías que están mirando la realidad, pero desde su condición de histórica más radical. Al mismo tiempo, es posible, a partir de estas categorías y de este tipo de análisis, denunciar el traslape sin crítica de metodologías y conceptos de la filosofía del centro a la periferia. Es decir, es muy frecuente en nuestros ámbitos filosóficos más académicos acudir a propuestas filosóficas del centro, digamos, ¿no? Europeas en su mayoría o norteamericanas,
y trasladarlas tal cual para el análisis de nuestra realidad, cuando nuestra realidad tiene unas especificidades que hace imposible que puedan ser comprendidas desde esas mismas perspectivas metodológicas o epistemológicas. Por ejemplo, uno de los señalamientos más interesantes que surge de la reflexión de Julio de San es mostrar cómo la dialéctica, dice él, que sirve para entender los procesos históricos y sociales en el centro, sin embargo, no puede explicar la situación de colonialidad en la que viven los pueblos de América Latina. Y entonces, si se aplican tal cual en nuestra realidad histórica y en nuestra realidad social, en lugar de producir, de abrir posibilidades de liberación, lo que produce es una mayor dominación, es decir, se profundiza el sistema de dominación. Si hacemos un análisis tomando tal cual las categorías de análisis dialéctico, ya sean de Hegel o del mismo Marx, pero si las aplicamos tal cual, sin hacer una reconversión en función de nuestra propia historicidad, lo que estamos haciendo es producir una mayor situación de dominación en lugar de provocar una situación de liberación o de abrir posibilidades de liberación. Entonces eso también es una denuncia que surge de estos textos. Y esto vale tanto para la dialéctica como para la hermenéutica. Porque, dice él, por un lado, se refuerza la lógica de la identidad, ¿no? Una hermenéutica también traslapada tal cual, refuerza la lógica de la identidad, que es inmanente al sistema y produce entonces situaciones que cristalizan como formas culturales dominantes y se producen vacíos de sentido que no permiten la autocomprensión de la cultura del propio pueblo. Entonces, incluso cuando se trata de la hermenéutica, es necesario hacer una reconversión, una reformulación de la hermenéutica en función de realidades específicas, particulares, que tienen que ver con nuestra propia historicidad y con la diversidad de nuestros procesos. Y que muchas veces, procesos que muchas veces van a desbordar los marcos conceptuales de la filosofía académica. Bueno, entonces me parece a mí que es una revisión, digamos así, de las metodologías de análisis que no solamente van a ser simples metodologías de análisis, sino que van a configurar algo así como un temple filosófico desde el cual es posible analizar nuestra propia realidad sin negar la posibilidad de recurrir a la filosofía universal y tomar de ahí elementos como quien toma elementos de una cantera, pero esos elementos es necesario transformarlos, redefinirlos en función de situaciones históricas, sociales, culturales, concretas. Y muchas veces, al hacer eso, de lo que se trata es de romper con el esquema de la lógica de la identidad para asumir una lógica de la diversidad, ¿no? Bueno, por ese lado entonces va un poco la reflexión, que es bastante teórica, perdónenme por ser más teórica, pero bueno, me parece que estos elementos encajan perfectamente con el tipo de análisis que ustedes han estado haciendo de realidades más concretas. Gracias. Gracias a ti, Adriana, muy interesante. Pues te comento que en el chat hay solicitudes de que quieren leerte, solicitud a la cual yo me uno. Me parece muy interesante lo que has planteado, además porque, bueno, de todas maneras es importante el análisis también teórico, ¿no? Y esos diálogos con la realidad, ¿no? Como lo planteas. Así que, pues... Bueno, el artículo completo, el trabajo más completo, está publicado. Está publicado en un volumen, no me acuerdo qué volumen, de la revista Erasmus, que está online. Sí, sí, tendrías el enlace, Que lo podrías escribir acá. ahora lo busco y se los paso. Exacto. Gracias, Adriana. Y bueno, No, de pues nada. agradecer a nuestros ponentes, realmente que ha sido un placer poderles escuchar, poder conocer todas estas realidades situadas y todas estas reflexiones críticas y todos estos procesos de resistencia desde distintos lugares y sentires y pensares. Pues bueno.
Así que pues queda abierta el micrófono para quienes estamos acá, para plantearles preguntas, comentarios, y hay varias en el chat, por cierto, que se fueron planteando a medida que los ponentes fueron hablando. Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere abrir el micrófono, pueden abrirlo. Aprovechemos. Bueno, si me permite, Lina, hay una pregunta que en todo caso intentaré responderla, ¿sí? Sí, Eh, por supuesto. María Ángela, bueno, plantea que por supuesto la biomedicina europeizante digamos, y clásica, ella plantea como la alternativa la atención primaria de salud y, y después pregunta ella cómo están visualizando en estas regulaciones el derecho a la salud. Eh, bueno, en principio, el modelo de atención primaria de salud que se planteó en el año 1973 en Alma-Ata, en el Gran Congreso, fue digamos, fue de una aplicación universal, un poco atendiendo a lo que estaba explicando Adriana, ¿no? La verdad que sirvió como modelo y todos los países, incluido el nuestro, Argentina, tomamos ese modelo y de hecho está en plena aplicación. Desde la nueva concepción, digamos, de lo que se está hablando en algunos grupos de Claxo respecto a lo que hablamos de refundación del sistema de salud, no reformas de reformas, bueno, empecemos de nuevo y de alguna manera el sistema vino todo de la OMS, OPS, a nuestros países y todo el sistema, de alguna manera, emuló lo que era para el norte y nosotros no hicimos ese proceso que explicaba Adriana, ¿no? Es decir, simplemente fue un efecto de colonialidad y acá repetimos sin tomar en consideración las cosas que ha dicho Adriana, las que dijo también Gustavo, ¿no? De Jujuy. Entonces, la atención primaria de salud es lo que está vigente, pero digamos, el camino que de alguna manera se está buscando es, digamos, generar, digamos, ¿cómo decir? Son como políticas de territorios, territorialidades de cuidado integral de salud, ¿no? Es decir, no es solamente esta dicotomía entre enfermedad-salud o salud-enfermedad, sino ver de qué manera todos los determinantes sociales en conjunto pueden ser digamos, no bajados de arriba para abajo, sino desde el territorio hacia arriba, situada, ¿no? En cada colectividad, en cada lugar, construir de abajo para arriba, que es lo que estamos intentando hacer, por lo menos desde este grupo de estudio. Entonces, ¿y cómo visualizo esta regulación del derecho a la salud? Digamos, por lo menos la posición mía personal y la de un núcleo importante es que estamos esperando que esta ley, digamos, este decreto de necesidad de urgencia y sus decretos reglamentarios, finalmente puedan ser anulados desde el Congreso. Nos falta la media sanción de diputados, que como les dije al comienzo, los diputados están tratando de ganar adeptos, a ver si consiguen ese quórum, que en Argentina necesitamos 129 diputados para poder voltear este decreto. De no voltearlo, bueno, han habido, imagínense lo que está pasando. Estas autoridades que son pro mercado totalmente, sin prejuzgar si es mejor o no, yo no estoy de acuerdo, pero puede ser que alguno acá a lo mejor esté de acuerdo. La verdad es que el mismo Estado, en el día de ayer, ha tomado 2 acciones de intervención sobre el sistema de salud, que dijeron que las prepagas liberen los precios, ¿no es cierto? Entonces, ante esta coyuntura, han tenido que reformular la posición, por lo cual ese tema quiero aclararle qué es lo que pienso de este decreto, ¿no?
digamos, en sentido general estoy totalmente en contra. Después, otra de las preguntas, ¿a dónde está? Perdóname. Había otra pregunta. Una de las, creo que la señora Adriana dijo que ahora sin moratoria, porque el tema es que en nuestro país somos más o menos más de 7 millones de jubilados, ¿no? Que la mayoría hemos aportado, pero hay mucha gente que por distintos motivos, por muchos de los motivos que explicó Maya y por, digamos, sobre todo amas de casa que han tenido que trabajar y que han trabajado toda la vida en la casa, ¿no? Atendiéndonos a nosotros y no han hecho sus aportes. Entonces el Estado argentino les brindó la posibilidad de tener una jubilación mínima, pero por lo menos meritoria. Imagínense que tenemos casi 4 millones de este tipo, o sea que debe ser una de las legislaciones del mundo más contemplativas en este sentido. Pero ella aclaraba, esta señora Adriana, que dice el monotributista, perdón, ahora sin moratoria, ella considera que el monotributista social no va a poder acceder a la salud. Bueno, yo quiero decirle que el monotributista social, porque trabajo en ese ámbito, tiene el hospital público y tiene la sala periférica de salud. O sea, digamos, aunque no exista la moratoria de acá en adelante, que espero que eso de alguna manera se pueda generar un sistema mejor del que se ideó, para mí me pareció justo, pero puede ser que se mejore, ¿no es cierto? Pero quiero decir que, aunque no haya moratoria, digamos, la persona que está en peores condiciones, o sea, el más vulnerable, en Argentina tiene un hospital público que lo atiende, municipal, provincial o nacional, con todas las deficiencias que podamos tener en nuestro sistema, pero aunque no haya Pero moratoria, eso quiero decirle que, digamos, esta persona, la más vulnerable, está siendo recepcionada justamente en el hospital público, que es la gran crisis de ahora. Mucha de la gente que tenían un servicio, una obra social, la obra social o una prepaga no la pueden pagar y tienen que ir, sin lugar a dudas, al servicio público, ¿sí? Y el tema es que va a haber digamos, en este momento hay un gran colapso de los sistemas públicos de atención, porque digamos, han venido históricamente desfinanciándose, pero ahora ni siquiera han aportado, digamos, digamos, el presupuesto correspondiente al 2024, ni siquiera se ha actualizado. Así que esto quería aclarar. Y después pedirle dos cosas. Una a Gustavo Ontivero, si me puede pasar el correo, porque yo le mandé electrónico, me interesa, estoy haciendo un trabajo con Bolivia y Argentina sobre el tema de salud, así que me interesaría saber la opinión de los pueblos originarios en el tema de salud. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Juan Carlos? Sí, por Sí. supuesto. Yo soy Adriana, la que te planteó sobre el monotributo. Mucho gusto. Casualmente, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme intervenir en esta situación. Justamente esta semana tuve esta situación de una persona que el ANSES la envió a hacerse monotributista para poder cobrar una pensión de 200.000 pesos y poder así tener aportes. Eso significa que cuando uno se hace monotributista, tiene que adherirse sí o sí a una obra social. Entonces, el hospital cruza los datos y el hospital no le permite acceder. Ahí yo, como soy trabajadora social, voy a tener que interceder, digamos, para que eso sea posible. Es por eso que yo no aclaré toda la situación, porque no la quería hacer larga, pero eso te quería explicar, que vos me decís que sí, que puede acceder al hospital público, y yo quisiera más argumentos para poder intervenir y que las personas puedan acceder, ¿sí? Porque son muchas las personas que están en esa situación. Bien, Adriana. Ahí en Jujuy, Juan Carlos, vos preguntabas por el tema de salud en Jujuy. En Jujuy hay Gracias. una colega que se llama María Luisa Rubinelli, que ha trabajado mucho el tema de salud a partir de los relatos populares y de los dichos de los pueblos originarios.
Es bellísimo el trabajo que ella ha hecho y probablemente te pueda interesar. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir el apellido, por favor, Adriana? María Luisa Rubinelli, María Luisa Rubinelli. Rubinelli, sí. Ella hasta su jubilación fue la profesora de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía de Jujuy. Bueno, no tienes el contacto de ella, ¿no? No, Lo puedo buscar, te lo paso ahí. por Déjame, favor, por déjame que favor. lo busque y ahí te lo paso. Yo ahora igualmente escribo mi correo. Gracias, muy amable. Perdón, Juan Carlos, yo entendí que la intervención de Adriana era una pregunta sobre los argumentos. Yo no sé si eso quedó resuelto o lo vas a resolver. Bueno, Adriana, yo sinceramente en ningún hospital público, pueden dejar de atender a cualquier ciudadano argentino, digamos, digamos, es un derecho constitucional el derecho de acceso a la salud. Yo no sé cuál es la situación puntual de esta señora, si ella va a acceder o no a un beneficio de ANSES. No sé en qué hospitales, digamos, en dónde le han negado la atención, pero hoy cualquier ciudadano, tenemos un accidente de tránsito, yo vivo en Mar del Plata, y cualquier ciudadano va al hospital regional y es atendido con o sin mutual, digamos. Así que por eso desconozco puntualmente ese caso. En todo caso, si me puedes dar después algún dato o algo y intercambiamos alguna información que pueda ser de utilidad, yo puedo hacer alguna otra consulta. Tengo dos amigos que son directores de hospitales en la provincia de Buenos Aires, que están en el grupo nuestro, pero desde el punto de vista constitucional no se le puede negar el derecho de acceso a la salud a cualquier ciudadano que no tenga mutual. De hecho, esa es digamos, los beneficios que hemos tenido hasta que el sistema se fue desfinanciando, pero si quieres, intercambiamos los correos, voy a anotar el mío y cualquier cosa me envías la información y yo intento buscar algún otro camino, alguna alternativa. Ahora escribo mi correo. Ahí te dejé el correo de Rubinelli. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se Sí, escucha? sí. Sí, Bueno, Perfecto. quería ahí, bueno, decirle a Juan Carlos, bueno, muy interesante lo que plantea. Le mandé el correo y, Gracias, Gustavo. digamos, la profesora Rubinelli fue mi profesora, es muy buena, Ah, superior mira. de Adriano. la conocí. Sí, sí, es una persona muy lúcida y, por supuesto, siempre al servicio del pueblo y de la comunidad, ¿no? Eh, Ahí quería adelantarle algunos temas de Jujuy a Juan Carlos, ya que tiene curiosidad por saber. Y fíjense que en Jujuy es una provincia minera y ahora viene un auge mucho más grande de la minería. ¿Y cuál es una de los mayores problemas de salud con la presencia de minera? Es la contaminación. Hay Ujú. áreas en Jujuy, zonas como el Tolar y otras zonas más, donde hubo mineras en el pasado y actualmente hay una enorme contaminación de la tierra, de animales, de plantas y hasta de personas, ¿no? Y también algo que no, por supuesto esto no pueden hablar los médicos de Jujuy, porque hubo una médica que trató de denunciar o hizo amagues para denunciar en Humahuaca sobre la presencia de contaminación en niños que vivían aguas abajo de la minera Aguilar, porque allí crecen niños mutantes. Hubo un intendente que era mutante, entonces le falta un dedo, le sobra un dedo, la oreja, bueno, distintos. Usted debe saber, Juan Carlos, cuáles son Sí, 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 Gustavo. consecuencias de la contaminación. Y durante el COVID, curiosamente, en las zonas cercanas a las mineras o los mineros de donde venían, moría mucha gente, ¿sí? Eh, Hay dos ciudades que son eminentemente ciudades contaminadas. Una es Palpalá,
y la otra Ajá. ciudad es Pampa. Ahora Pampa Pampa. existen todavía los niños contaminados por una minera, de las antiguas mineras, porque, bueno, le tiraron desechos mineros en medio de la ciudad. Y encima de esos desechos mineros, un gobernador que se llamó Ferner tuvo la brillante idea de hacer un patio de recreación, un polideportivo para jóvenes y niños. Es decir, eso, los que están yendo a ese lugar o están haciendo deporte se están contaminando. Un intendente de la ciudad de Abrapampa tuvo la brillante idea de llevar parte de esos desechos a un barrio y ponerlo de relleno, por lo cual esa gente de ese barrio se está contaminando. Y hay muchos problemas, ahí hubo denuncias, pero como le digo, como es una gran encomienda, esto no va a salir, no sale a la luz, ni va a haber nunca va a haber digamos, un condenado por esto. Bueno, eso quería responderle a Juan. Después hay una pregunta de Marce Ábalos, que dice, ¿han visto el Pucará de Tilcara, la pirámide en homenaje a Salvador? Por Ujú. supuesto, no existían pirámides en el Pucará de Tilcara. El Pucará de Tilcara, bueno, fue tomado por la Universidad de Buenos Aires en los años 30 del siglo pasado, y bueno, ahí se erigió, bueno, era un tiempo donde había un cierto avance, bueno, hoy día los científicos tienen otra idea, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, la idea de dejar las huellas para el futuro, ¿no? Y una de esas huellas es la pirámide, la cual, por supuesto, es algo intrusivo en dicho este, asentamiento prehispánico. Hace poco tiempo, el gobierno de la provincia, justamente donde estaba este gobernador Morales, que nos hizo tanto daño a los pueblos indígenas, muchísimo, ¿no? Uno de peores, los peores gobernantes, racistas, violentos, pero enorme, ¿no? Tuvo la idea de querer expropiar el Pucará de Tilcara, la Universidad de Buenos Aires, para hacerse cargo la provincia. Pero, por supuesto, llovieron las críticas porque la provincia lo que hace con los antigales es destruirlos. Es decir, hubo un caso terrible, fue en Caspalá, por ahí pueden buscarlo en internet, en Caspalá, el gobierno de la provincia destruyó un antigal con máquinas. Frente a todos, frente a los medios de comunicación, a la comunidad los arrasó, los tuvo durante 6 meses bajo vigilancia de 60 efectivos policiales. Bueno, para la ciudad como Buenos Aires no es nada, pero para una comunidad como Caspalá, donde viven 100, es prácticamente más de la mitad los que están de la población, que son policías ahí, que fueron los policías, los estaban vigilando. Todo para que dieran permiso para hacer una escuela. Fíjense, muchas veces los motivos son buenos, o sea, las razones son buenas, pero detrás de eso están otras razones que son las terceras intenciones, y destruyeron un antigal, lo destrozaron, lo destrozaron. Había silos, había pircas, había material de cerámica, impresionante lo que había. Sin estudiar lo rompieron. ¿Y sabe qué? Con anuencia de la Dirección de Cultura de Jujuy, la anuencia de algunos científicos, ¿no?, arqueólogos, y la anuencia de una Secretaría de Pueblos Indígenas. Es impresionante lo que hay para contar de Jujuy, es impresionante, especialmente Juan Carlos, de salud. Vas a ver que muchas de las problemáticas de la salud tienen que ver con el tema de la minería, ¿no? Incluso nacimiento de mutantes, también la infertilidad. Y ustedes saben que el plomo se transmite, entonces hay muchos problemas en generaciones. Bueno, eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna respuesta. Vanessa, ¿sí? ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, buenas tardes. Ahí justamente escuchando tanto a la profesora en el último que realmente su discurso de la hermenéutica y la salud también, o sea,
es bastante fuerte. Al hermano con respecto al tema de salud, realmente yo soy licenciada en enfermería de la comunidad y colonia Origen Chaco, una comunidad donde sufrimos un genocidio. 2024 hubo una sentencia sobre un juicio por la verdad sobre dicha masacre. Y realmente estos impactos sociales que provoca tanto en la salud mental, en esa historicidad como ella mencionaba, y la centralización que se provoca realmente pasa por justamente esas realidades que se centraliza en un lugar por haber cierta cantidad de población, que realmente es una cantidad importante, pero también no se tiene en cuenta la periferia o los entornos donde vivimos distintos pueblos con nuestras identidades. Y siempre eh, a mí me cuesta, porque siempre viví en mi comunidad, salí justamente solamente para estudiar, después volví a mi comunidad y bueno, vivir esos procesos a veces uno se hace replantear y no entiende al sistema mismo, pero como lo mencionaba en la primera presentación la hermana, o sea, como un sistema de todas las opresiones que cae sobre todos los cuerpos, mujeres, hombres. Justamente hay una notoriedad de toda esa, realmente que afecta y bueno, acá por ahí la minería, lo decía el hermano anterior en la charla, la minería cómo afecta a la salud, pero también acá nosotros el desmonte y el monocultivo de la soja, el uso de los agrotóxicos que también impactan la salud de nuestras comunidades. Claro. Nosotros en 2005 tuvimos una apertura de un proyecto de un canal para hacer un riego por el tema de agua y no se lo alcanzó a terminar. Hubo un conflicto de territorio y eso tuvo su impacto en la salud. O sea, en 2005 hoy, por ejemplo, los riesgos hacen mucho a la salud de la mujer, por ejemplo, cáncer de mama, eh, y que no se trata la causa en sí, sino tratan de paliarlas, pero, o sea, son Ujú. problemáticas de mirarlas, de verla. Por ahí quería hacer este aporte ahí porque realmente eh, el contexto en el que nos encontramos realmente es a replantear justamente la vida, cómo la cuidamos y cómo la abordamos, o sea, qué miradas tenemos frente a esto Ujú. y no volver a caer en la misma contextualización del eurocentrismo o antropocentrismo. Creo que cada territorio están los distintos pueblos indígenas que tenemos una cosmovisión, una forma de sentir y de vivir el mundo Ujú. que por ahí nosotros ignoramos realmente todo esto porque a veces por falta de accesibilidad, por desconocimiento, porque nunca llegaron estas oportunidades a nuestros lugares. Pero en lo poco que llega, creo que los diálogos que se producen, el enriquecimiento del saber que surge de eso, realmente es increíble y es un aporte hacia el mundo, porque hay formas que compartimos, más allá de tener las diferencias, creo que hay puntos que se encuentran y nos hacen pensar que podemos trabajar en conjunto como humanidad y también cuidando nuestro ambiente, porque creo que las acciones son propias nuestras que las ejercemos sobre el lugar que habitamos. Eso no me era el aporte, así que gracias. Vanessa, muchas gracias por esa experiencia maravillosa que puedas compartirnos ese sentir, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, y- Bueno, si me permiten, Lina, aprovechando este importante aporte, sí, ¿no? de Vanessa y de Gustavo, eh, estoy pensando que aún en una búsqueda de la refundación del sistema de salud en Argentina, eh, una de las situaciones que se nos dan es que la salud, así como la educación, se provincializó en nuestros países. Entonces, Ujú. digamos, lo que es un efecto contraproducente para generar una política nacional de refundación, porque el Estado Nacional puede, digamos, dar una orientación al sistema de salud, pero
las provincias adhieren o no adhieren a esa propuesta, ¿sí? Por más que sea una ley nacional, aprobada. Entonces, en estos campos, estoy hablando del tema salud. Y lo que parece una debilidad para esto, en la búsqueda de encontrar realizaciones en el tema salud de territorio hacia arriba, no sé si lo que hoy podemos interpretar como una balcanización del sistema de salud en Argentina, porque les puedo asegurar, no sé, así como Mendoza hizo una ley ómnibus de 26 temas para una ley de salud provincial. Salta en forma, en fin, en forma, por ejemplo, en forma totalmente autónoma, comenzó a cobrar los servicios hospitalarios de los servicios públicos a extranjeros, ¿no? En este caso, ya sea de Villazón o de Tarija, que son los dos lugares donde normalmente acuden de Bolivia a atenderse, antes gratuitamente, lo cual era también una situación, ¿cómo decir?, que no hubo reciprocidad, porque hasta que, digamos, hasta que ¿cómo es? En Bolivia, en el año 19, justamente antes del golpe a Evo, en el mes de junio o en mayo, no sé si fue en los primeros meses del 19, se hizo un gran, digamos, primero se hizo la ley de salud, del Sistema Único de Salud en Bolivia, que estuvo en sus comienzos. No sé, Maya, por ahí si tendrá alguna contribución en ese sentido, pero el hecho del golpe que le hicieron a Evo dejó ese acuerdo en la nada, y era un acuerdo de reciprocidad, por lo menos para emergencias. Y bueno, entonces lo que yo digo es que esta balcanización que se ha producido en Argentina, creo y espero que sea, digamos, tomado en su faz positiva, que sería que cada provincia pudiese iniciar desde los territorios un sistema de salud que sea acorde a las necesidades de cada colectivo social, ¿no? Eso es lo que quería decir. Lo que a lo mejor parece como una debilidad, a lo mejor se transforma en una potencialidad. Esperemos que así sea. Bueno, muy bien. El tema de salud es un tema bastante central, ¿no? Pues obviamente nos atraviesa a todos los seres. Y bueno, en Colombia hemos tenido un proceso de privatización muy temprano del sistema de salud, y justo ahora pues el gobierno de Petro entra a cuestionar y a plantear una reforma que no ha sido posible, ¿no? Y que ha sido uno de los puntos que más debate ha generado y más oposición ha generado, entre otras razones, porque, bueno, los dueños de la salud son pocos, son unos pocos, ¿sí? Los dueños de todo el sistema de salud, y por supuesto las farmacéuticas que pues están ahí siempre liderando que estemos enfermos, así de simple. Entonces, como decía un comentario que está ahí en el chat, no es un sistema de salud, sino es un sistema para seguir enfermos, lo que tenemos ahora, por lo menos en Colombia, que en una época ese sistema no había atención gratuita para las personas que no estuvieran afiliadas a un régimen contributivo, es decir, una obra social, lo que se entiende en Argentina como obra social. Aquí lo llamamos EPS, empresa prestadora de salud. Esa es la EPS. Y se llamó al régimen de salud, se llamó el paseo de la muerte, porque dejaban morir literalmente a las personas en las puertas de los hospitales por negación a los servicios de salud. Bueno, un poco ha ido a resolverlo el CISBEN, un sistema público, pero que es bastante eficiente, ¿no? En todo caso, digamos, lo que yo entiendo, ¿no? De todo el debate que se está dando en Argentina, y es la necesidad de pensarnos la vida desde otro lugar, ¿no? Y nuestra relación corporal con el territorio y con la naturaleza desde otro lugar, que no es el modelo eurocéntrico de llénese de medicamentos, no tenga actividad física y bueno, muchos otros elementos que realmente están generando bastantes problemas eh, personales y generales, ¿no? Sociales.
Entonces, bueno, ese es un tema que tiene mucho, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, un poco planteando también todo, digamos, la ponencia de Maya, ¿no? Que nos habla sobre los feminismos, ¿no? Y cómo el sistema de salud niega, ¿no? Mucho en la corporalidad de la mujer, niega en muchos de los aspectos del ser mujer, ¿no? Entonces ahí también pensar ese sistema de salud que permita, ¿no? La diversidad de las corporalidades, ¿no? Pensarse desde esos lugares, o sea que la salud es mucho más amplia que un medicamento, que ir a un médico, ¿no? Implica también conocerse, tener la oportunidad como personas, como mujeres de conocernos, ¿no? Nuestro ritmo, nuestro sentir. Entonces, hay muchos elementos que van atravesando toda el sistema de salud, ¿no? El salud para la vida. Entonces, pues realmente muy interesante. Creo que todas las ponencias realmente se atraviesan y se empiezan a retroalimentar las unas con las otras, porque bueno, es la vida, ¿no? En últimas lo que nos convoca es la vida y el buen vivir. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar, porque yo me pongo a hablar y- y no sé. Y tal vez eh, yo hacer una pequeñísima intervención con relación a las cosas que decía la compañera Vanessa, ¿no? Justamente por eso es importante ver los sistemas de opresiones como un todo, porque mientras estamos contaminando a nuestra hermana y madre naturaleza, que es la que nos da vida, también estamos viendo que hay gobiernos que están buscando, entre comillas, la productividad del territorio, y al mismo tiempo por ahí se atraviesan todas las explotaciones capitalistas de la tierra, atraviesa también todo lo que es la individualidad en el sentido del individualismo neoliberal, ¿no? Y lo mismo que mencionaba Juan Carlos, efectivamente hubo esta polémica en mayo del 2019 que se comenzó a avanzar en acuerdos, que si bien hoy en día nuestro sistema único de salud no abarca completamente todas las enfermedades, pero sí se está avanzando de a poco, pero ha tenido un quiebre muy fuerte Ah, por el golpe de Estado y lo que ha sido la pandemia también, ¿no? Entonces, ha tenido un quiebre tanto en la coordinación con nuestro país vecino como es Argentina, que realmente es de muchas compañeras y compañeros que han sido atendidos por el sistema de salud argentino, porque obviamente contaban con mejores médicos, con mejor atención, con mejor accesibilidad. O sea, si bien aquí hoy en día tenemos el sistema único de salud, hay sobrepoblación de enfermos, vamos a decirlo así. Entonces, la gente tiene que ir 4 de la mañana, 3 de la mañana a hacer fila para conseguir la atención de un médico especialista de aquí a 2, 3 meses. Entonces, ese tema de la salud pública precaria todavía se mantiene. Se está tratando un poco de avanzar, pero el proceso ha sido realmente truncado y efectivamente, como somos un territorio en sí, todo la Vía Yala, deberíamos comenzar a pensar en alternativas conjuntas en ciertos espacios, ¿no? Para comenzar a construir realmente una salud despatriarcalizadora, una salud descolonizadora, que por un lado lleve consigo lo que son, volver a traer la medicina ancestral, la medicina como le llaman alternativa, pero los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, pero al mismo tiempo una atención integral con una salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas, sin necesidad de que seas admitido o no dentro de ese mismo sistema, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea pendiente que tenemos en lo que es la integración de nuestros pueblos de la Vía Yala, que obviamente demanda más que nada voluntades políticas, porque hoy en día yo creo que es medio difícil que volvamos a retomar esos acuerdos con un gobierno de Milei que nos pone a Patricia Bullrich diciendo que vamos a meter ejércitos iraníes. Entonces, obviamente esto tienen que ser reivindicaciones desde nuestros pueblos y por eso es importante que se mantengan las luchas populares en una colectividad que no atomice como si fueran luchas diferentes porque todas se atraviesan. así es. Ujú. Muchas gracias, Maya. Muy bien. Sí, sí, es el pueblo, realmente.
Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Nos quedan un par de minutitos antes de que quizás nos saquen. Entonces, aprovechar el espacio para que quien quiera dar un comentario, una opinión, una pregunta, eh, pues tener el espacio. Yo básicamente agradecer el espacio y ha sido un gusto interactuar con gente tan, en fin, tan dominadora de su espacio, de su tiempo, de sus temas. Así que Mm. realmente les agradezco el haber compartido este momento, porque veo que hasta tenemos algo que es muy difícil conseguir hoy en muchas reuniones que hacemos, ¿no? Que es conseguir las nuevas generaciones. En muchos espacios acá en Argentina donde queremos hacer cosas, la gente joven es difícil convocarla, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque son otros tiempos, todo es TikTok, digamos, es otra forma de ver el mundo. Se lee, pero muchas veces no se profundiza. Entonces, es muy difícil, aún con nuestros hijos y nuestros nietos. No es fácil. Pero bueno, gracias por la presencia de todos ustedes. Ha sido para mí muy enriquecedor. Bueno, yo también me uno a las palabras de Juan Carlos. Muchas gracias. Igualmente desde aquí, las tierras bolivianas, con toda la fuerza de los APU para las resistencias y las luchas de cada uno de nosotros en nuestros territorios. Gracias igual, Lina, por la excelente moderación que has hecho y a a todo el equipo del Congreso de Filosofía. Espero que algún momento podamos encontrarnos presencialmente, porque si bien esto nos acerca un poquito, siempre el intercambio presencial es mucho más rico. Así es. Allá ya los pueblos, compañeros. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a la organización, a todo el Congreso, a la universidad habernos dado este espacio. Para nosotros es muy difícil, estos espacios son muy difíciles de acceder, y por eso mismo vaya nuestro doble agradecimiento a todos ustedes. Y como dice la hermana, tenemos que hermanarnos todos los países de Abya-Yala. Nuestras culturas son similares, tenemos, creo, los mismos objetivos y bueno, estamos separados por fronteras políticas que obedecen más bien a caprichos que ni siquiera son de este continente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, todas y todes. Gracias por estar, por ser, por venir, compartir y seguiremos tejiendo pues la utopías. Así que bueno, nos seguiremos encontrando y seguiremos construyendo poder popular. Entonces, muchas gracias y un Gracias. feliz resto de día. Que estén Gracias, muy gracias, bien. Lina. Chao. Gracias, hasta la Un Chao. comunidad placer. siempre, compañeros. Ajajajaja. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? ¡Anda, va! Mira lo que le haces de negar a mi mamá. Mira lo que haces este desastre. Y bueno, para contestar, no ve, vas a ver.